Al comienzo del siglo XX, en un valle aislado y sombrío, se erigía un imponente edificio de piedra. Su nombre se susurraba con temor: Manicomio Santa Marta. Prometiendo ser un refugio para los enfermos mentales, sus puertas se abrieron con una solemnidad perturbadora. Pero desde el primer día, una sombra se cernía sobre el lugar. Los habitantes de las aldeas cercanas contaban historias de gritos que resonaban en las noches sin luna, de luces que parpadeaban en las altas ventanas, como si fueran ojos malignos observando. Pocos se aventuraban a pasar por allí después del anochecer. Aquellos que entraban, raramente salían. El director, el doctor Martins, un hombre de sonrisa fría y ojos sin vida, prometía curación y tratamiento para los internos. Pero detrás de la fachada de bondad, se escondía una crueldad sin límites. Enfermeros y médicos eran seleccionados minuciosamente, no por sus habilidades, sino por su capacidad de guardar secretos. Los pasillos del manicomio, siempre fríos, eran largos y tortuosos, conduciendo a salas donde el dolor y el sufrimiento eran compañeros constantes. Pronto, Santa Marta ganó fama de ser más un infierno que un hospital. Y así comenzó la leyenda negra de un lugar donde la cordura era un privilegio inalcanzable y la locura, un destino inevitable. A medida que la reputación del manicomio Santa Marta se extendía, también crecía el miedo entre la población. Familias desesperadas, sin saber cómo manejar a sus seres queridos, eran fácilmente convencidas de que la internación era la única esperanza. Pero la realidad era muy diferente. Los pacientes eran llevados a la fuerza, arrastrados de sus casas por guardias brutales, sus gritos de protesta resonando por las calles. Una vez dentro de los muros de piedra, sus vidas cambiaban para siempre. Médicos insensibles, con miradas heladas, evaluaban a cada nuevo interno no como una persona, sino como un experimento potencial. Aislados en celdas oscuras y húmedas, los pacientes eran despojados de su dignidad e identidad. Eran tratados como animales, recibiendo números en lugar de nombres, borrando cualquier rastro de su vida anterior. El terror no solo provenía de los tratamientos crueles, sino de la completa ausencia de esperanza. Aquellos que intentaban resistir, que aún poseían una chispa de lucha, eran rápidamente sometidos por métodos que hacían ceder a cualquiera. Choques eléctricos, baños fríos y sesiones interminables de contención física eran solo el comienzo. El objetivo era claro: quebrar la mente y el espíritu hasta que no quedara nada. Así, cada nuevo paciente que ingresaba al manicomio Santa Marta era arrojado a un abismo de dolor y desesperación, donde la única certeza era que la salida sería mucho peor que la entrada. Dentro del manicomio Santa Marta, el invierno nunca terminaba. El frío era una presencia constante, invadiendo cada sala, cada pasillo, cada celda. No había calor, no había comodidad, solo la gélida realidad que entumecía los cuerpos y congelaba las almas de los internos. Eran dejados sin mantas, con ropa fina y rasgada que apenas protegía del viento cortante que soplaba por las rendijas de las ventanas. Pero el frío era solo una parte de la tortura. El hambre, implacable y cruel, era una compañía constante. Las comidas eran escasas y repugnantes, una sopa aguada con trozos indefinibles, pan duro como piedra y agua sucia. Los pacientes luchaban por las sobras, como animales hambrientos, sus estómagos rugiendo de agonía. Algunos, más débiles, sucumbían a la inanición, sus cuerpos delgados y frágiles convirtiéndose en sombras de sí mismos. La falta de nutrición no solo debilitaba los cuerpos, sino que también destruía la mente. El hambre transformaba a los internos, haciéndoles perder cualquier rastro de humanidad. Ojos vidriosos y bocas secas se volvían la norma, mientras la cordura se desvanecía lentamente, arrancada por la desesperanza y el dolor interminable. Y entonces, cuando la debilidad se apoderaba de ellos, los pacientes se convertían en objetivos fáciles para los macabros experimentos de los médicos. Eran llevados, uno a uno, a salas oscuras, donde comenzaba el verdadero horror. Pero el frío y el hambre nunca los abandonaban, permaneciendo como un recordatorio constante de que, en el manicomio Santa Marta, el dolor era eterno y la salvación, una ilusión cruel. En el manicomio Santa Marta, las enfermedades se propagaban como un fuego incontrolable. Con el frío constante y el hambre implacable, los cuerpos debilitados de los pacientes se convertían en terreno fértil para infecciones y pestilencias. Los pasillos del manicomio se llenaban de toses roncas, gemidos de dolor y el olor acre de la enfermedad. La tuberculosis, la neumonía y las infecciones cutáneas eran comunes. Sin un tratamiento adecuado,
Las heridas abiertas se transformaban en puertas de entrada para infecciones que consumían a los internos de adentro hacia afuera. El aislamiento y la negligencia médica agravaban cada enfermedad, transformando el lugar en un verdadero campo de muerte. Pero el desespero no solo provenía de las enfermedades físicas. La tortura psicológica era un arma igualmente letal. Los médicos, más interesados en experimentar que en curar, sometían a los pacientes a interminables sesiones de electrochoques, lobotomías y otras prácticas inhumanas. El dolor mental y emocional era tan intenso como el físico, si no peor. Los gritos de los torturados resonaban en las paredes de piedra, pero nunca escapaban del manicomio. Sin embargo, el dolor no se limitaba a los pacientes. Los empleados, inicialmente insensibles, comenzaban a sentir el peso de las atrocidades que cometían. La culpa y el remordimiento corroían sus mentes, convirtiendo cada día en una pesadilla despierta. Así, el manicomio Santa Marta no era solo un lugar de enfermedad y muerte, sino un abismo de desesperación donde cada nuevo día traía un sufrimiento aún mayor que el anterior. En el manicomio Santa Marta, la violencia no era una excepción, sino una regla. Los pacientes, ya debilitados por el frío, el hambre y las enfermedades, eran sometidos a niveles de brutalidad inimaginables. Guardias y enfermeros, desprovistos de cualquier rastro de compasión, utilizaban la fuerza bruta para mantener el orden, transformando el lugar en un campo de batalla donde solo los más crueles sobrevivían. Los gritos de dolor se convirtieron en la banda sonora constante de los pasillos del manicomio. Los internos eran golpeados por cualquier motivo, o incluso sin motivo alguno. La disciplina se mantenía con puños cerrados y bastones de madera, dejando marcas permanentes tanto en el cuerpo como en la mente de aquellos que aún lograban resistir. Pero había una violencia aún más siniestra en las sombras. Los médicos, vistiendo sus batas blancas, escondían bajo esa apariencia de profesionalismo una crueldad sin límites. Los pacientes eran seleccionados para experimentos inhumanos que solo servían para saciar la curiosidad mórbida y la sed de poder de aquellos que se autodenominaban cuidadores. Cada procedimiento era una sentencia de dolor, y con frecuencia, de muerte. Aquellos que no sobrevivían a las palizas, las enfermedades o los experimentos se convertían en parte de un comercio macabro. Sus cuerpos eran vendidos a facultades de medicina, convirtiéndose en meros objetos de estudio. El destino final de sus restos era aún más sombrío, los huesos eran limpiados y comercializados, extendiendo la muerte del manicomio más allá de sus muros de piedra. Así, la violencia y la muerte reinaban absolutas en el manicomio Santa Marta, un lugar donde el final inhumano no era una posibilidad, sino una certeza. En el sótano del manicomio Santa Marta, lejos de las miradas curiosas, existía un mercado clandestino que prosperaba en la oscuridad. Allí, el verdadero propósito del manicomio se revelaba, no era solo un lugar de sufrimiento, sino un negocio rentable donde la muerte era la mercancía más valiosa. Los cuerpos de los pacientes fallecidos no eran simplemente desechados. En cambio, eran cuidadosamente preparados para ser vendidos a las facultades de medicina de la región. Los médicos del manicomio, con sus manos hábiles y corazones de piedra, extraían órganos y preparaban los cadáveres con una frialdad escalofriante. Cada cuerpo representaba una ganancia, y la ética era una palabra que no tenía cabida allí. Pero el comercio no se limitaba a los cadáveres frescos. Las osamentas también tenían su valor. Los esqueletos, limpios y pulidos, eran vendidos a laboratorios y coleccionistas. En el silencio de las madrugadas, carretas cargadas de huesos partían del manicomio, llevándose consigo el último vestigio de las almas atormentadas que allí perecieron. La operación era meticulosa. Los registros de los pacientes eran falsificados, sus muertes disfrazadas como causas naturales o suicidios. La corrupción se extendía más allá de los muros del manicomio, involucrando a las autoridades locales que cerraban los ojos a cambio de una generosa compensación. Así, el ciclo de horror y codicia se perpetuaba. Los pocos que sospechaban de lo que realmente ocurría y trataban de investigar desaparecían misteriosamente. El poder del dinero y el miedo mantenía a todos en silencio. Y así, el manicomio Santa Marta continuaba lucrando con la muerte, alimentando un mercado macabro que transformaba el sufrimiento humano en riqueza. En este ambiente de tinieblas, donde la vida se negociaba y los muertos no encontraban paz, la verdadera naturaleza del manicomio se revelaba, un lugar donde la humanidad había sido completamente abandonada en favor de una avaricia monstruosa. No pasó mucho tiempo antes de que los pacientes muertos en el manicomio Santa Marta encontraran una forma de vengarse.
Las almas atormentadas no podían descansar en paz, y el mal que les había sido infligido exigía retribución. Así, una fuerza invisible y terrible comenzó a manifestarse en los oscuros pasillos del manicomio. Los primeros signos fueron sutiles. Objetos que se movían solos, puertas que se cerraban de golpe y susurros aterradores llenaban el aire. Los empleados, inicialmente escépticos, comenzaron a sentir el peso de la presencia espectral. El frío, antes una consecuencia de la ubicación, ahora parecía emanar de algo sobrenatural, helando no solo los cuerpos, sino también las almas de los vivos. Las manifestaciones se volvieron cada vez más violentas. Figuras fantasmagóricas aparecían en los rincones de las salas, sus ojos vacíos llenos de acusación. Enfermeros y médicos comenzaron a sufrir misteriosos accidentes. Algunos relataban sentir manos invisibles que los asfixiaban durante el sueño, mientras que otros eran empujados por fuerzas invisibles, resultando en caídas fatales. El Dr. Martins, el director del manicomio que había orquestado tantas atrocidades, comenzó a ser atormentado por las visiones de los pacientes que había torturado. Sus pesadillas estaban llenas de rostros contorsionados por el dolor, sus voces acusadoras susurrando en sus oídos. Cada vez más paranoico, intentó aislarse, pero no había forma de escapar del juicio de los muertos. Los espíritus no discriminaban. Todos los que habían participado en las crueldades del manicomio estaban en la mira de su venganza. Guardias, enfermeros y médicos comenzaron a enloquecer, atormentados por los gritos y gemidos que resonaban incesantemente en sus mentes. La desesperación se apoderó de todos, y la locura se extendió como una plaga, tan implacable como las enfermedades que antes asolaban a los pacientes. Los muertos no solo buscaban venganza. Buscaban justicia, y no se detendrían hasta que todos los responsables pagaran por sus crímenes. El manicomio Santa Marta, antaño una fortaleza de sufrimiento, se convirtió en un escenario de horrores aún más profundos, donde los vivos eran cazados por los fantasmas de sus propias atrocidades. A medida que la venganza de los espíritus se intensificaba, la cordura de los empleados del manicomio Santa Marta comenzó a desmoronarse. Cada día traía nuevos tormentos, y la línea entre la realidad y la pesadilla se desvanecía rápidamente. Aquellos que antes infligían dolor ahora eran las víctimas de una fuerza que no podían comprender ni combatir. El Dr. Martins, el director otrora implacable, se convirtió en prisionero de su propia mente. Las visiones de los pacientes que torturó eran incesantes. Veía sus manos cubiertas de sangre, escuchaba los gritos de las víctimas en cada rincón del manicomio. Aislado en su oficina, comenzó a esculpir palabras indescifrables en las paredes con las uñas, el desespero estampado en su rostro pálido. Una noche, incapaz de soportar más, se arrojó desde la torre más alta del edificio, su cuerpo estrellándose en el patio abajo. Los guardias y enfermeros, ya frágiles por la culpa y el miedo, siguieron un camino similar. Uno a uno, comenzaron a sucumbir a la locura. Algunos fueron encontrados deambulando por los pasillos, murmurando sobre sombras que los perseguían. Otros se encerraron en celdas vacías, prefiriendo la soledad al terror incesante que sentían a su alrededor. Los suicidios se convirtieron en una visión común, cuerpos colgados del techo, muñecas cortadas, veneno ingerido en un último acto de desesperación. Los pocos que intentaron huir del manicomio descubrieron que no había escapatoria. La oscuridad parecía seguirlos donde quiera que fueran. Voces susurraban sus nombres en el silencio de la noche, y las visiones horrendas continuaban atormentándolos, incluso fuera de los muros de piedra. Muchos se entregaron a su destino inevitable, creyendo que la muerte era la única salida. Con el tiempo, el manicomio Santa Marta quedó desierto, un monumento sombrío a la crueldad humana y la venganza de los muertos. Las paredes, antes resonando con los gritos de los pacientes, ahora guardaban un silencio mortal, interrumpido solo por el sonido ocasional del viento pasando por las ventanas rotas. El edificio, ahora en ruinas, se convirtió en un lugar evitado por todos, un recordatorio macabro de que el mal que hacemos eventualmente vuelve para perseguirnos. Y así termina otra historia aterradora del manicomio Santa Marta, un lugar donde la crueldad humana encontró su merecida retribución. Si te gustó esta historia y quieres escuchar más relatos oscuros, llenos de misterio y horror, no olvides suscribirte a nuestro canal. Aquí, exploramos los rincones más oscuros de la mente humana y los lugares más embrujados que puedas imaginar. Prepárate para más cuentos de terror que te pondrán la piel de gallina y te dejarán queriendo más. Activa la campanita para no perderte ningún nuevo vídeo y únete a nosotros en esta macabra travesía.
Al fin y al cabo, siempre hay más secretos oscuros esperando a ser revelados.